y sentí cómo la sangre recorría mi cuerpo. Mi piel se enfriaba de inmediato. Somos el proyecto Privia Salva, y yo soy Victoria C. A continuación, una narración para ti que te gustan los relatos de suspenso y misterio. Una historia extraña que forma parte del diario de Max Kakena, de Isela Ramírez, titulada Sin nombre. La biblioteca en casa era enorme, cientos de copias de libros que mi padre consiguió en sus viajes. Cada uno tenía su historia. Pude leer a Bernal y Sahagún, leí escritos sobre los griegos y los romanos, también sobre Ptolomeo y hasta Copérnico. Espero algún día poder leer a Kepler, a Shakespeare y a Cervantes. Mi padre me ha contado de ellos. Gracias a esos libros pude instruirme en botánica, en astronomía, en alquimia, así como en ciencias humanas, mitología antigua y en la historia de las artes. Para mí, era imposible ser estudiante en un colegio. Esos libros han sido parte de mi inspiración para escribir. Mi padre seguido me contaba historias y relatos. Hay uno en especial que me provoca escalofríos, el de un pirata del cual prefiero no decir su nombre. Comienza así. La tarde de verano, en lugar de ser calurosa, era templada. Entonces, jugábamos de niños mis 2 hermanos y yo, cerca de la barda que marcaba los límites de la casa, cuando se acercó el hijo del conductor de la carreta y nos contó sobre lo extrañas que se veían las personas que servían en nuestro hogar. Para mí, eran las mismas personas de siempre, pero el niño insistía en que eran diferentes. No le hicimos caso y continuamos jugando. Me detuve a ver cómo se marchaba aquel niño. Después de un rato, nos sentamos a descansar y a unos 50 pasos vi cómo el jardinero, su esposa y su hija mayor nos veían fijamente. Su mirada era tan fija que comencé a sentir escalofríos. Jamás nadie me había observado de esa manera. Mi hermano mayor nos gritó que corriéramos y no dudamos en seguirlo despavoridos. Llegamos al establo para escondernos. Mis hermanos se subieron al tapanco y yo me quedé sentado en una rueda de carreta recargada en la pared, cuando sentí que me rozaban la pierna por detrás de la rueda. Volteé y no había nada. Me paré para subir al tapanco, mientras mis hermanos me preguntaban qué pasó. Al momento que ascendía por la escalera, sentí que otra cosa pasaba ahora por debajo del tapanco. Grité y trepé más rápido. Nos asomamos y no había nadie. Les conté a mis hermanos y salimos rumbo a la casa. Ya casi anochecía. Sentí escalofríos. Me temblaban las piernas. Escuchaba el castañeo de los dientes de mi hermano mediano cuando escuchamos un grito horripilante y de sufrimiento. Corrimos como pudimos hasta entrar a la casa. Mi hermano mayor cerró la puerta y nos sentamos en las sillas junto al calor de la lumbre. No decíamos nada. Cada uno trataba de entender qué había pasado. ¡Ah!, grité cuando sentí que algo me arañaba mi pierna por debajo de la silla. Me asomé y... ¡Mamá!, grité de nuevo, al ver y esquivar el brazo que se aproximaba por debajo para tratar de agarrarme esta vez. ¡Hay alguien aquí abajo! Nos paramos y fuimos contra la pared. Mi hermano mayor se agachó debajo de la silla y no vio a nadie entre las sombras. Corrimos al cuarto de mis padres y no estaban. Fuimos de inmediato a nuestra habitación y nos subimos a nuestras camas. Mi madre y mi hermana, la mayor de nosotros, entraron a nuestra alcoba. ¿Cómo están?, preguntó mi madre con tono frío y plano. La gente está extraña, dijo mi hermano mediano. Hay alguien en la sala, contestó mi hermano mayor. Observaba y escuchaba a mi madre, miraba a mi hermana y sentí cómo la sangre recorría mi cuerpo. Mi piel se enfriaba de inmediato. Ella no era mi madre y la otra no era mi hermana, pero son iguales, pero no son. Se ve en sus ojos, no son ellas mismas. Mi madre me vio y dijo con voz plana: iré por su padre, los llevaremos con nosotros. Salieron ambas del cuarto.
Nos volteamos a ver los tres y como saetas salimos corriendo hacia la sala sin decir nada. Mi hermano tomó la ballesta y la bolsa con los virotes y abrió la puerta de la casa. «¡Salgan!», imperó mi hermano mayor. Corrimos rumbo al portón y pude ver al jardinero correr hacia nosotros por nuestro flanco derecho. Cargando una hoz, intentó darnos con esta, pero al instante cayó de un flechazo. «¡Le di! ¡Sigan corriendo!», nos confirmó mi hermano mayor. Salimos corriendo rumbo a la casa de mi tía, a 2 horas a pie de donde vivíamos. Al llegar, les contamos todo a ella, a mi tío y a mis primos, que escuchaban detenidamente. Mi tío, mis primos, mi hermano mayor y algunos habitantes más fueron a nuestra casa. No encontraron a nadie. Nos contaron a su regreso al hogar de mi tía. Nunca más volví a ver a mi madre, ni a mi padre, ni a mi hermana. Ninguno de los tres quiso volver a esa casa. Ya al crecer, yo me hice a la mar, hacia el nuevo mundo, para encontrar respuestas. He regresado. Si quieres escuchar más historias como esta, síguenos en nuestro canal y redes sociales. Recuerda darle like. Yo soy Victoria Sí, y nosotros somos el proyecto Privia Salva. Hasta la próxima. Bye.